Bueno, entonces les decía que al ser desairados, ¿no?, los piristas cometen su error histórico. Y ustedes saben, viejo, que un error en política es mortal. Y lo que pasa es que son parte, ¿no?, del linchamiento de Villarroel, la noche del 21 de julio de 1946. Y en el momento, dicen los analistas duros, ¿no?, en el momento en que lo estaban linchando, en el momento en que muere Gualberto Villarroel, el PIB también muere. Y es así. Puede ser una exageración, pero a partir de ese hecho, el PIR no se pudo levantar más porque fue tan grave su error político, porque en los hechos sirvió para darle vida nuevamente a la oligarquía minero feudal, que estaba simplemente adormilada, que estaba simplemente al acecho. ¿Se dan cuenta? Esos son siempre los errores, ¿no?, que la izquierda comete históricamente aquí en Bolivia y en otras partes. Entre paréntesis, anoche me he quedado pasmado. El izquierdista de moda de México, Manuel López Obrador, imagínense, le está haciendo juego a Trump. Va a visitar, va a ir, va a tener reuniones contra voz de los demócratas, que le han advertido que está sirviendo de tonto útil. ¿O qué dices, Donald? ¿Ah? Le han criticado anoche, duro. Bueno, esos son los izquierdistas, hermano. Entonces, después de este suceso, a la hora de evaluar, cabe preguntar, ¿y qué pasó con el tema agrario? Porque imagínense, del 35 hasta el 52 hubo tiempo para plantearle al país la realización de una reforma agraria. Ningún partido político se planteó seriamente la necesidad de una reforma agraria, menos el MNR. Vamos a ver que el MNR llega al 52 sin ninguna propuesta de reforma agraria. El por qué hizo los trotskistas, ¿qué hicieron? A lo sumo acuñaron esa consigna que hasta ahora la repiten. Minas al Estado, tierras a los campesinos. Y pare de contar. Los únicos que incluso antes de la guerra del Chaco, los que plantearon la necesidad de una reforma agraria fueron los universitarios en su Congreso Nacional en 1928, ¿no?, al influjo de la gesta autonomista que había dado inicio en la universidad en Córdoba, no más. En ese congreso los universitarios sí se planteaban ellos mismos, ¿no?, la necesidad de una reforma agraria. Después no. Y claro, si nos preguntamos con detenimiento, ¿y por qué los MNCistas no aprovecharon haber estado cogobernando con Gualberto Villarroel para la realización de esa reforma agraria? Y otros dicen, tal vez con alguna razón, que en esa coyuntura política lo más importante era acabar con el superestado minero, ¿no?, que era en ese momento el enemigo principal, y que había que dejarlos nomás de lado a los terratenientes, a los latifundistas, ¿no? Porque se dieron cuenta también que el sector terrateniente del país, en lo profundo de su alma, le guardaba rencor, ¿no?, a la casta minera. Porque, claro, sabemos ustedes y yo que los terratenientes, los grandes hacendados de ese tiempo, no fueron plenos partícipes, se dan cuenta, de la riqueza que generaba la minería. Recibieron nada más que algunas migajas.
Por tanto, anidaron cierta disconformidad. Por eso que los MNDistas al parecer se dieron cuenta de ese sentimiento y prefirieron tenerlos nomás todavía ahí, a buen recaudo, no declararles la guerra abiertamente, sino a los varones del Estado, al superestado minero. Se puede entender. Entonces, con estos antecedentes llegamos a la Revolución del 52, cuya centralidad es la paz, una revolución urbana, una revolución en la que los campesinos no tienen gran protagonismo, fue escasísimo su protagonismo, ¿no? Por eso es que cuando ellos se enteran que sobre todo en La Paz había triunfado una revolución, ¿no? Que los caras, que los oligarcas habían sido derrotados, que el ejército de los burgueses había sido derrotado, no esperaron nada. Procedieron, de hecho, a tomar las haciendas. ¿No es cierto? Ustedes saben que no esperaron nada. Por eso bien en la historia está este pasajito, este cuento de los famosos Caitus. Está en el libro de, no me acuerdo del nombre, de un investigador americano. A falta de medidas de un hectómetro, ¿no es cierto?, de una cinta métrica, si no había lazos, los Caitus de sus mamás para medir la tierra, para repartirse las haciendas, para tomar las haciendas. Y por supuesto que esto asustó a los MNDistas, por lo que pensaron ellos que iban a calmar esos ánimos exaltados con una consignita que decía hermano campesino. Aquí se implanta ya el famoso hermano. No, compañero campesino. El compañerismo, ¿no? Compañero campesino. Y eres libre. Pronto serás dueño de tus tierras. Pensaron con eso calmar. Nada, señor. Las cosas siguieron al punto que realmente asustó al propio Víctor Paz Estenssoro, quien se vio forzado a conformar una comisión en enero de 1953. Una comisión, en su mayoría, una comisión constituida por militantes del MNS, solo que estaban divididos por lo ideológico. Entonces, esta confrontación ideológica, ¿no?, se da sobre todo en Cochabamba, en lo que se denomina el Valle Alto y el Valle Bajo. Los del Valle Alto, que ya tuvieron una gran formación político-ideológica, no olvidemos que el PIR trabaja ahí, es su centro de operaciones. No olvidemos que los fundadores del PIR fueron cochabambinos, ¿no? Los Arce, Antonio Arce, René Arce, creo que es el otro. Hija, sabrán ustedes que uno de los Arces fue el primer docente de Derecho Agrario de nuestra universidad, después de la reforma agraria. Luego le sucede don Rufo Oropesa, que fue pirista también. ¿Se dan cuenta? Y a Rufo Oropesa le sigo yo. Soy el tercero en la sucesión de la docencia titular del derecho agrario en nuestra universidad. Soy el tercero. Entonces, lo que pasa es que hay una doble visión del tema agrario en el Valle de Cochabamba. Los del Valle Alto, con una formación ya radical, se planteaban la necesidad de una revolución agraria. En tanto que el Valle Bajo, ¿no?, liderado por el propio Víctor Paz Estenssoro, planteaba solamente la realización de una reforma agraria.
El Valle Alto, liderado por Juan Lechín Oquendo, Ñuflo Chávez, los más radicales del MNS. Entonces, casi como que se les va de las manos, casi como que hay una confrontación entre estas dos fracciones. Por lo que se le encomienda a esa comisión, al imponerse la tesis del paz-extensorismo, se le encomienda trabajar, elaborar un proyecto de ley de reforma agraria, dándoles nada más que 120 días para su trabajo. Imagínense, 120 días para una ley tan sensible como es la de reforma agraria. Presentan, y yo creo que ni siquiera lo miraron bien el foro, porque a los pocos días, el 2 de agosto de 1953, en Ucrania se promulga la famosa ley de reforma. ¿Listo? Pero la ley de reforma agraria, amigos míos, comprenderán ustedes, viene a ser una ley post factum. En buen castellano, en buen romance, viene a ser una ley que se promulga después que los hechos se dieron. ¿Se entiende? Ya se habían distribuido las tierras. Ya los campesinos habían arrasado con todo. Por eso que la ley de reforma agraria, en todo el proceso, viene a consumar lo que se había hecho. Nada más. Ya para ingresar a la parte final, ahora, entonces, con estas consideraciones históricas, veamos entonces cuál es el concepto de reforma agraria. Porque claro, nosotros tenemos que seguir hablando de reforma agraria, porque nuestra reforma agraria ha sido inconclusa, ¿no? En Bolivia no se ha concluido con la reforma agraria. Es un proceso trunco. Por eso que Evito Morales y su banda vinieron a querer confundirnos, hablando de revolución agraria. Su ley 3465, que no fue otra cosa que de reforma a la ley INSA, a la ley número 1715, fue promulgada como un bombazo, como el inicio de una revolución agraria. La revolución alimentaria, la revolución productiva. Lo que se olvidaron de hablarnos es de la revolución del latrocinio. Claro, para robar no hay que ser muy revolucionario, simplemente hay que ser ratero. Pero bueno, nosotros por eso estamos obligados a hacer este distingo conceptual, ideológico, entre lo que es una reforma agraria y lo que es una revolución. La revolución agraria en el país donde se ha realizado ha consistido en un hecho único. De la noche a la mañana. Y no es otra cosa que la estatización de la tierra. La socialización de la tierra. Tal cual ocurrió en Cuba, pues. En mayo del 59, a los pocos meses de haberse consumado esa revolución, Fidel Castro dispone la estatización de las tierras, sin vuelta. ¿No es cierto? En tanto que una reforma agraria constituye todo un proceso que puede durar meses, años. ¿Entienden? Claro, una revolución agraria puede ser o no producto de la violencia. Una reforma agraria también puede ser producto o no de la violencia. Pero en el fondo hay diferencia. Porque, ¿en qué consiste una reforma agraria? Su nombre lo está diciendo. Reformar, cambiar las viejas estructuras agrarias. Cambiar los modos o patrones, o sea, ¿no? El sistema
Y esto se centra fundamentalmente en la redistribución de la tierra. Pero no habrá redistribución de tierra si no es, si no es expropiando las tierras latifundiarias. ¿Me entienden? La reforma agraria para su realización necesita imperiosamente de la expropiación, de la reversión de las tierras latifundiarias para proceder a su redistribución. Si no hay expropiación, no hay reforma agraria. Y eso lo hemos visto durante el gobierno del Evito Morales y su banda. Desesperadamente buscó expropiar, revertir las tierras latifundiarias que existen en el oriente boliviano y cuya existencia incluso ha sido legalizada por el Estado a través del saneamiento de la propiedad agraria. No pudo. Por tanto, no pudo tampoco realizar su política agraria. Ahora, ¿cuál es el carácter de la reforma agraria? Liberal, individualista, propietarista. Exactamente como se intentó en el gobierno de Bolívar, exactamente como se intentó en el gobierno de Tomás Frías, ocurrió con la ley de reforma agraria. ¿Se dan cuenta? Por eso que el propio, y en el libro les estoy entregando una transcripción de su declaración, el propio Víctor Paz Tesoro claramente nos dijo que su reforma agraria no buscaba la socialización o estatización de la tierra, sino la entrega en propiedad individual de las tierras que fueron expropiadas a los latifundistas. Y para de contar. Ese es el carácter de la reforma agraria. De esto quería hablarles, amigos míos.